Amer y Mandarín. Ático de Justin Amer, medianoche. Los restos destrozados de un televisor de 50 pulgadas yacían en el suelo, con chispas parpadeando en la pantalla rota. Justin Amer estaba de pie en medio de los escombros, con el pecho subiendo y bajando, con la respiración entrecortada y las manos temblorosas de rabia. Todo se había venido abajo. Su proyecto. Su financiación gubernamental. Su reputación. Todo por culpa de Howard Stark. Todo por Nick Fury. Todo por ese bastardo arrogante de Ross. Lo humillaron. Públicamente. Expusieron sus fracasos, y pusieron a toda la sala en su contra. Durante años, Amer había estado escalando, esperando su momento para demostrar que era algo más que el tipo a la sombra de Stark. Finalmente lo tuvo, un proyecto que revolucionaría la guerra, lo pondría por delante de Industrias Stark, de todos. Y lo mataron antes de que pudiera empezar. Justin exhaló con fuerza y se pasó una mano por el pelo revuelto. Tenía la mandíbula tensa, le rechinaban los dientes. ¿Creen que esto se ha acabado?, murmuró en voz baja, con la voz temblorosa. No, 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 no. No pueden avergonzarme y marcharse sin más. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Su mente se aceleró, llena de pensamientos de venganza. Entonces, ring. Una llamada. El teléfono de su escritorio vibró y en el identificador de llamadas apareció un número conocido. Amer se quedó helado. Hacía años que no veía ese número. Se le retorció el estómago. Estuvo a punto de no contestar. Por poco. Lentamente, descolgó el teléfono y se lo acercó al oído. «Has tardado bastante», una voz se deslizó por el altavoz, suave y fría, con un toque de diversión. Empezaba a pensar que habías perdido mi número. Mandarín. Amer apretó con fuerza el teléfono. Hace años, Mandarín International se derrumbó de la noche a la mañana. Su imperio quedó al descubierto y se vio obligado a volver a las sombras. En aquel entonces, Mandarín se había acercado a Amer con una oferta, una alianza. Y Amer dijo que no. Pensó que no los necesitaba. Pensó que podría llegar a la cima por su cuenta. ¿Y qué podía hacer por él alguien que había caído? ¿Y ahora? Ahora estaba en el fondo. Justin se obligó a respirar. ¿Qué quieres? Mandarín rió suavemente. Ni siquiera un hola. Ni un saludo. TSK. Me has herido, Amer. Justin no estaba de humor para juegos. No tengo tiempo para tus tonterías crípticas. Tú me llamaste. ¿Por qué? Hubo una pausa. Entonces, Mandarín habló, voz rica en burla. Vi las noticias. Justin apretó con fuerza el teléfono. Oh, Justin, Mandarín continuó, su tono goteando falsa simpatía. ¿Cómo caen los poderosos? Tu gran proyecto. Muerto. Tu reputación. En la cuneta. ¿Y tú? Solo otro fracaso vergonzoso. La cara de Amer se retorció de rabia. Cierra el pico. El Mandarín le ignoró. Deberías haber aceptado mi oferta hace 2 años. Podríamos haber evitado esta patética exhibición. Si hubiéramos trabajado juntos, ahora estarías en la cima, no arrastrándote por el suelo. Pero fuiste arrogante. Pensaste que no me necesitabas. Justin sintió que el corazón le latía con fuerza. Quería tirar el teléfono al otro lado de la habitación, pero se obligó a mantener la calma. El Mandarín continuó, con voz suave como la seda. Pero soy misericordioso. Y soy paciente. Hubo una pausa. Luego, así que extiendo mi mano una vez más. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Martillo tragó saliva. Sabía que el Mandarín no estaba ofreciendo esto por bondad. Mandarín no era amable. Pero ahora, en este momento, Justin no tenía nada. Y quería recuperarlo todo. Respiró lentamente. Trabajaré contigo. Mandarín se rió. Hombre listo. Pero tengo condiciones, la voz de Amer era aguda, llena de veneno. Mandarín canturreó divertido. Oh. ¿Condiciones? ¡Qué atrevido! Dime, Justin. ¿Qué quieres? Las manos de Amer se cerraron en puños. Su sangre hervía de odio. Quiero a Ross muerto. El Mandarín guardó silencio. Quiero a Fury muerto. Una pausa. Y quiero a Howard Stark muerto. La suave risita del Mandarín resonó por el altavoz, lenta y divertida. Oh, Justin, realmente dejas que tus emociones te controlen, ¿verdad? Amer apretó la mandíbula. Te he dicho lo que quiero. O estás dentro o estás fuera. Mandarín exhaló, como si consintiera la rabieta de un niño. Y ya te lo dije antes, la impaciencia es algo feo en este negocio. ¿Quieres a Ross muerto? ¿Quieres a Howard muerto? ¿Y a Nick Fury? Hubo una pausa.
Luego, el mandarín se rió. Una risa baja, profunda y divertida, como si Justin acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. La cara de Amer se retorció de rabia. ¿Qué demonios es tan gracioso? El mandarín suspiró, con la alegría aún en su voz. ¿De verdad crees que Furia es una opción? Ese hombre es intocable. Amer parpadeó. ¿Qué? El tono del mandarín se volvió cortante. ¿Crees que el hombre que estaba sentado en esa habitación era realmente Nick Fury? ¿Crees que el director de S.H.I.E.L.D., uno de los hombres más paranoicos de este planeta, se presentaría él mismo a una reunión de defensa pública, donde sus enemigos podrían tener un tiro limpio? A Amer se le retorció el estómago. ¿Qué estás diciendo? El mandarín volvió a reírse. Estoy diciendo que el Furia que viste era un señuelo. Un impostor. Un doble. Ese hombre tiene tantas sombras caminando en su lugar que ni siquiera yo sé dónde está el verdadero. ¿Y si no lo sé? Dejó que eso se hundiera. Entonces tú, mi querido Justin, no tienes ninguna oportunidad. Amer respiraba entrecortadamente. Ni siquiera había considerado que Furia no estaba realmente allí. Pero tenía demasiado sentido. El mandarín continuó. ¿Quieres ir tras Fury? Bien, hazlo. Hazlo. Mira cómo desmantela toda tu vida antes de que te des cuenta de lo que está pasando. Mira cómo tus amigos desaparecen, tus finanzas se desmoronan, y tu nombre es borrado de la historia. Porque eso es lo que pasa cuando molestas a Nick Fury. Amer tragó saliva. Así que estás diciendo que es intocable. La sonrisa del mandarín era casi audible. Por ahora. Amer inhaló profundamente. No podía permitirse otro fracaso. No otra vez. Bien. Fury estaba fuera de la mesa. Pero Howard y Ross. Me humillaron, gruñó Amer. Necesitan sufrir. Mandarín tarareó, considerando. Sí. Sí, lo hicieron, ¿verdad? Amer apretó el teléfono. Pues hazlo. Mátalos. Mandarín suspiró, como si estuviera tratando con un niño impaciente. ¿Los quieres muertos? ¿Así de fácil? ¿Una bala en la cabeza? Un trágico accidente. Se burló. Qué aburrido. Los dedos de Amer se crisparon. No me importa cómo lo hagas, solo quiero que se vayan. La voz del mandarín bajó a un susurro bajo, peligroso y bordeado de malicia. Oh, Justin. Realmente no entiendes la verdadera venganza, ¿verdad? Amer frunció el ceño. ¿Qué demonios significa eso? Significa, dijo el mandarín, con voz suave como la seda, que la muerte es misericordia. ¿Quieres que sufran? ¿Quieres que entiendan tu dolor? Entonces no los mates. A Amer se le aceleró el pulso. ¿Entonces qué sugieres? El mandarín se inclinó más cerca, incluso a través del teléfono, parecía que estaba de pie junto a Amer, susurrándole al oído. Haz que miren. Un escalofrío recorrió la espalda de Amer. Les haces vivirlo, Justin, continuó mandarín, su voz goteaba crueldad. Les permites despertarse cada día sabiendo que están perdiendo. Que su poder se esfuma, que su influencia se desvanece. Les haces vivir con miedo, esperando el próximo golpe. Porque eso, Justin, la voz del mandarín se oscureció, como veneno deslizándose por el teléfono, eso es sufrimiento de verdad. Amer respiraba agitadamente, con la mente acelerada. Mandarín continuó, lento y metódico. Piénsalo. Howard Stark, el Howard Stark, viviendo con miedo constante. Cada momento de su vida, preguntándose qué va a pasar a continuación. Sabiendo que algo viene a por él, pero sin saber nunca cuándo. Los labios de Amer se entreabrieron ligeramente. El tono del mandarín se volvió casi juguetón. ¿Y Ross? El gran general. Reducido a un hombre paranoico y destrozado. Obligado a ver cómo se derrumba su carrera desde la cama de un hospital, demasiado débil, demasiado impotente para detenerlo. ¿No sería hermoso? Amer tragó saliva. ¿Harías eso? El mandarín sonrió. Por supuesto. Los mantendré asustados, cada segundo de cada día. Me aseguraré de que experimenten lo que tú sientes ahora. La vergüenza, la humillación, la desesperación. Amer inhaló bruscamente. Los quería muertos. Pero esto era mejor. De acuerdo, murmuró Amer, asintiendo. Hazlo. Mandarín se rió. Ahora empiezas a entender, Justin. Amer exhaló, con el cuerpo tenso. ¿Y cuando hayan sufrido lo suficiente? El mandarín guardó silencio durante un largo momento. Luego, susurró bajo, frío, absoluto. Entonces los enterramos. Una sonrisa cruel se dibujó en los labios de Amer.
Nueva York, medianoche. Las luces de la ciudad parpadeaban borrosamente mientras Howard Stark se aferraba con fuerza al asiento de cuero de su coche. El aire olía a goma quemada y pólvora, y los agudos crujidos de los disparos resonaban en la noche. «Maldita sea», maldijo Jarvis mientras desviaba el sedán negro, esquivando otra andanada de balas. El convoy destinado a proteger a Howard había desaparecido. Sus vehículos de seguridad, de última generación, reforzados y fabricados a medida por Industrias Stark, habían volado por los aires en explosiones coordinadas. Alguien había colocado bombas en ellos. Y si ese era el caso, la mente de Howard se aceleró. Podría haber una aquí también. Señor, mantenga la calma, dijo Jarvis, los ojos parpadeando sobre el espejo retrovisor. Ya he escaneado el coche. No hay ninguno. Estaba concentrado, pero Howard le conocía lo suficiente como para reconocer la ligera tensión en su mandíbula. Incluso él estaba nervioso. Los enemigos que tenían detrás no se rendían. Los todoterrenos avanzaban a toda velocidad, con las ventanillas bajadas, los pistoleros enmascarados asomados y rociando balas hacia ellos. Los destellos de luz iluminaban las oscuras calles cuando los proyectiles impactaban en la parte trasera de sus coches, rebotando en el blindaje pero dejando abolladuras visibles. Y entonces llegaron las motocicletas. 3 de ellas, zigzagueando entre el tráfico, acercándose rápidamente. Howard exhaló bruscamente. Jarvis, toma el túnel. Ahora. Jarvis no dudó. Tiró con fuerza del volante, haciendo que el coche derrapara por una carretera secundaria que conducía al túnel subterráneo. Estaba vacío. Lo habían planeado todo. Los motoristas les siguieron. Howard miró hacia abajo, sus dedos rozaron la pistola. Maldita sea. La sacó. En el momento en que entraron en el túnel, los disparos disminuyeron. Pero entonces, un zumbido ensordecedor atravesó el túnel. Howard abrió los ojos. Un helicóptero. ¿Me estás tomando el pelo?, murmuró Howard. El helicóptero flotaba justo encima de la entrada del túnel y sus rotores surcaban el aire. Su ametralladora lateral emitió un gemido, preparándose para disparar directamente al túnel. Si dispara ahora, están muertos. Howard se preparó. Una guerra en las sombras. Rugieron los disparos. Chirriaron los neumáticos. El zumbido ensordecedor de las aspas de los helicópteros llenó el túnel, las vibraciones sacudieron las paredes de hormigón. Howard Stark apretó la mandíbula mientras se preparaba para lo inevitable. El cañón lateral del helicóptero se activó, preparándose para destrozar el coche. Era el momento. Y entonces, un borrón. Un rayo de luz roja. El sonido del metal desgarrándose llenó el túnel, seguido del repugnante crujido de las palas del rotor destrozadas. Los ojos de Howard se abrieron de par en par cuando, en un instante, el helicóptero de ataque que tenían encima se hizo pedazos. Los disparos cesaron. El túnel se sumió en un silencio espeluznante. Entonces, ¡boom! Los restos del helicóptero se estrellaron en el otro extremo del túnel y estallaron en un infierno ardiente. Howard apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que una figura negra y plateada pasara disparada junto a su coche, moviéndose a velocidades imposibles. Un cyborg. O una máquina. O algo intermedio. Era más avanzado que cualquier cosa que Howard hubiera visto jamás. Se movía como un fantasma, con una hoja de plasma de color rojo brillante en la mano derecha. Howard apenas le echó un vistazo antes de SHNK. El primer motorista ni siquiera tuvo tiempo de gritar. La espada de plasma le atravesó el torso, cortándole por la mitad mientras su motocicleta giraba sin control, estrellándose contra la pared del túnel. El segundo motorista disparó su SMG, pero fue demasiado lento. El cyborg giró en el aire, esquivando las balas con una agilidad antinatural, y blandió la espada con un solo movimiento. La SMG se partió en dos. El motorista también. Howard solo pudo observar cómo el último motorista intentaba huir. No llegó lejos. El cyborg lanzó su espada de plasma como una lanza. Atravesó el pecho del motorista, clavándolo en la pared del túnel como un animal descuartizado antes de volver a atraparlo en su mano mediante algún tipo de dispositivo magnético. Silencio. El único sonido que quedaba era el fuego crepitante de los restos del helicóptero. Las manos de Jarvis agarraron con fuerza el volante. Señor, ¿qué demonios ha sido eso? Howard aún intentaba procesarlo. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Entonces, clank. Pisadas metálicas. Howard se giró y sus ojos se clavaron en la figura que estaba en medio del túnel. El cyborg. Una brillante armadura negra y plateada.
Un cuerpo hecho para la guerra. Una hoja de plasma aún ardiendo, chisporroteando. Y entonces, habló. Una voz de mujer. Vete. Yo me encargaré de ellos. Howard apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el túnel se estremeciera con nuevos disparos. Unos todoterrenos habían entrado por el extremo opuesto. Los faros iluminaban la carnicería a través del humo. El ciborg no se inmutó. Jarvis pisó el acelerador. El coche avanzó a trompicones y los neumáticos chirriaron al salir del túnel. Howard se retorció en su asiento, viendo cómo el cyborg levantaba su brazo, y desató un pulso encegador. ZZZTTT. El túnel quedó sumido en la oscuridad. Los todoterrenos chirriaron hasta detenerse. Los disparos se detuvieron mientras los hombres maldecían y gritaban, buscando a tientas la visión nocturna. Demasiado tarde. Comenzó la carnicería. El primer hombre apenas tuvo tiempo de reaccionar. Se giró, buscando a tientas su arma, SHNK. Una cuchilla de plasma le atravesó la cara. Cortó la carne, el hueso y el cráneo como si fuera mantequilla. Su cuerpo se estremeció antes de que su cabeza se partiera en dos y su cerebro se deslizara por el pavimento. El segundo hombre gritó. Levantó su rifle, ciego en la oscuridad, ¡crack! El ciborg le atravesó el pecho. Literalmente. Su guantelete le desgarró la caja torácica, aplastándole los pulmones en un instante. Dejó escapar un suspiro antes de que ella le arrancara el brazo, arrastrando con él su columna vertebral. La sangre salpicó por todas partes como una maldita fuente rota. Un ruido sordo. Su cadáver cayó al suelo. El tercer hombre echó a correr. Inteligente. No importaba. Se movía como una sombra, silencioso, rápido, despiadado. Golpe. Un golpe limpio. Su cuerpo cayó en dos pedazos. Los hombres dentro no sabían lo que estaba pasando. Pánico. Gritos. Uno de ellos gritó en una radio. Necesitamos refuerzos, KRRSH. Un puño atravesó la ventana y le agarró la cara. Lo último que sintió fue su cráneo aplastado como una sandía. La sangre salpicó el interior. Otro hombre buscó a tientas su pistola. Le temblaban las manos. La puerta fue arrancada de las bisagras. El ciborg le agarró por el cuello y tiró de él. Snap. El cuello se le torció. Su cuerpo se convulsionó durante un segundo y luego quedó inerte. El conductor intentó arrancar el motor. Intentó escapar. No lo consiguió. Slash. Su hoja partió el coche por la mitad. El hombre gritó mientras su torso se deslizaba fuera del asiento, sus tripas se derramaron sobre la carretera. Mató a todos menos a uno. El último superviviente se arrastraba por el suelo, con las piernas inutilizadas por la metralla. Estaba llorando. Por favor, gimoteaba, la sangre goteaba de sus labios. Yo, tengo una familia, el ciborg se puso a su lado. Temblaba, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. Podía ver el resplandor de su visor. Aquellos dos ojos rojos en la oscuridad casi le hacen mearse en los pantalones. Ella levantó la bota. Por favor, Skelch. Su cráneo se hundió bajo su tacón. Su masa encefálica salpicó el suelo del túnel. Silencio. El único sonido que quedaba era el crepitar del fuego. El goteo de la sangre. La mujer estaba allí, rodeada de cadáveres desmembrados y charcos de sangre. Ni uno solo sobrevivió. Entonces, sin decir una palabra, se dio la vuelta, y se alejó. Horizon Island, Tonislav Tony, Milena y Yelena observaban la carnicería en tiempo real. Sangre. Cuerpos. La brutalidad absoluta de todo. La viuda operativa que había colocado cerca de Howard había hecho su trabajo a la perfección. Demasiado perfectamente. Tony miró las lecturas biométricas de su traje. Todo era normal y ella no había sufrido ningún daño. Bueno, eso era bueno. Ordenó a las viudas restantes que siguieran a Howard y lo mantuvieran a salvo. Ahora, esos bastardos. Los ojos de Tony pasaban de la pantalla que mostraba la ruta de escape de Howard a la señal interceptada en su base de datos encriptada. Se había enviado una llamada de socorro. Quienquiera que estuviera detrás del ataque a Howard acababa de emitir una señal, intentando pedir refuerzos. Mal movimiento. ¿Por qué Tony lo captó? Una forma de onda holográfica roja pulsó en el aire, mostrando la fuente de la transmisión. Rastro de señal interpretada. Origen desconocido. Encriptación. Protocolos militares avanzados. Intento de decodificación. 45% completo. Vamos, vamos, murmuró Tony, con los dedos volando por la holointerfaz, desviando todas las subrutinas de descifrado que tenía. La llamada de socorro había rebotado en varios satélites.
Militares, privados, del mercado negro. Alguien se esforzaba por borrar sus huellas. Pero Tony era mejor. Hermes, corta los relés, ordenó. Desnúdalo. Quiero la fuente original. La suave voz de la IA respondió al instante. Entendido, señor. Ajustando prioridad de desencriptación. Evitando señales falsas, pasaron unos segundos. Entonces, seguimiento con éxito, fuente de señal localizada. Un nuevo mapa holográfico apareció, destacando una ubicación en lo profundo de Europa del Este. Letonia. Tony entrecerró los ojos. Qué interesante. Melina, de pie junto a él, con los brazos cruzados, frunció el ceño. ¿Letonia? Yelena se inclinó hacia adelante, estudiando la pantalla. ¿Qué te parece? Tony tamborileó con los dedos sobre el escritorio, mirando el mapa. Aún no lo sé. Pero no eran mercenarios cualquiera. Acercó el zoom, revelando una pequeña instalación industrial enterrada en la campiña letona. Este lugar está cerrado a cal y canto. No hay registros públicos, no hay vínculos con el gobierno, pero definitivamente está siendo utilizado para algo. Melina chasqueó la lengua. Una instalación fantasma. Sí. Tony exhaló. Y si tuviera que apostar, diría que aquí es donde guardan la siguiente fase de cualquier estúpido plan que tengan. Yelena sonrió con satisfacción. ¿Quieres colarte en su fiesta? La pantalla holográfica del laboratorio parpadeó cuando la voz de Hermes cortó el aire tenso. Señor. Advertencia. Misil entrante detectado. Origen desconocido. Tony respiró entrecortadamente. Sus dedos se congelaron sobre la consola. ¿Qué? El mapa holográfico de Letonia cambió, parpadeando en rojo. Ojiva táctica entrando en instalación fantasma. Tiempo estimado de impacto, 7 segundos. Los ojos de Melina se abrieron de par en par. ¿Qué demonios? Yelena se inclinó hacia adelante. Espera, ¿qué? ¿Una bomba nuclear? 4 segundos. El satélite mostró una fina raya blanca cortando el cielo nocturno. Era la muerte en forma de misil hipersónico. Tony apretó la mandíbula. Hermes, rastrea el punto de lanzamiento, ahora. Intentando, señor, y entonces, ¡boom! Toda la pantalla se iluminó con una luz blanca cegadora. La instalación letona no solo explotó, dejó de existir. Una onda expansiva masiva onduló hacia afuera, borrando todo en un radio de media milla. Todo desapareció en un instante. La señal del satélite se oscureció. La onda de choque interrumpió las señales durante unos segundos. Humo. Fuego. Silencio. La instalación fue borrada del mapa. ¿Qué demonios acaba de pasar? Murmuró Yelena. Los dedos de Tony volaron sobre la interfaz. Hermes, dime que tienes un rastro antes de que el lugar de lanzamiento se enfriara. La voz de la IA volvió, más calmada ahora. Datos de rastreo recuperados, señor. Origen del misil rastreado hasta una plataforma de lanzamiento en alta mar, frente a la costa del Báltico. Error. Señal desaparecida. Un nuevo mapa apareció, destacando una sección del océano. No había nada visible. Ningún barco. No hay bases. Solo aguas abiertas. Melina exhaló bruscamente. ¿Un punto de lanzamiento sumergido? La mente de Tony se agitó. ¿Un submarino? No, una base en aguas profundas. Eso significaba recursos. Alta tecnología. Se cortaron la cola al ver a la viuda con un traje avanzado. Temían la tecnología y tomaron medidas para evitar que capturaran a su personal. La forma más rápida, simplemente bombardearlos. Se acercó a la zona de la explosión en Letonia. Era un desastre. Bueno, esta es una situación un poco complicada, murmuró para sí mismo. Torre Oscorp, medianoche. Norman Osborn se recostó en su silla, con el tenue resplandor de varios monitores parpadeándole en la cara. El ático de Oscorp estaba en silencio, salvo por el rítmico golpeteo de sus dedos contra el elegante escritorio de caoba. Vio cómo se apagaba la última señal de satélite, dejando solo una pantalla llena de estática en la que, hacía unos instantes, había habido una base militar secreta en Letonia. ¿Y ahora? Nada. Un cráter. Humo. Fuego. Norman sonrió con satisfacción. Bueno, ha sido divertido. Giró ligeramente la silla y echó un vistazo a otro monitor que mostraba la transcripción en directo de una llamada telefónica muy interesante. La de Justin Amer y el mandarín. Porque Norman había estado escuchando. Siempre escuchaba. Una hora antes, despacho de Norman. Cuando sonó el teléfono del ático de Amer, Norman ya había estado observando. Justin era fácil de hackear.
Un idiota predecible sin medidas de seguridad adecuadas. Norman había estado dentro de sus sistemas por meses, monitoreando cada llamada, cada trato, cada pequeño plan desesperado. Y cuando apareció ese número desconocido, Norman se conectó. ¿Y qué oyó? Quiero a Ross muerto. Quiero a Fury muerto. Y quiero a Howard Stark muerto. Norman rió entre dientes, sirviéndose una copa mientras escuchaba a Amer divagar como un niño enfadado. Entonces llegó el verdadero oro. La voz del mandarín. El verdadero mandarín. Los dedos de Osborn golpearon el escritorio mientras el cerebro criminal exponía su plan. No matar a Howard de inmediato, sino doblegarlo. Hacerle sufrir. Hacerle vivir con miedo. Hacerle ver cómo se desmoronaba todo lo que había construido. Norman dio un sorbo lento a su whisky. Joder. Eso es realmente bueno. El mandarín era inteligente. Pero Norman. Él era más listo. Amer y Mandarín pensaron que se movían sin ser vistos. No lo hacían. Norman tenía docenas de cuentas falsas en el mercado negro. Y tenía a uno de sus peones controlando toda la situación. Todo lo que ese peón tenía que hacer era contratar a los mercenarios y luego atender una llamada y nada más. Bueno, ese tipo fue bombardeado. Triste. Era un juego de niños redirigir a un grupo de mercenarios hacia un objetivo de alto valor y hacia esa base falsa en Letonia, dándoles la suficiente desinformación para hacerles creer que estaban trabajando para alguien importante. La misión: mata a Howard Stark. Nada personal. Norman solo quería ver qué pasaba. Y valió la pena. Howard casi muere. Vio su vida pasar ante sus ojos. Fue forzado a correr, forzado a ver cuánta gente lo quería muerto. Fue divertidísimo. Pero entonces, esa misteriosa viuda Kiborg apareció. Y Howard escapó. Los mercenarios. Muertos. Aniquilados. Norman tomó otro sorbo de su bebida. Bueno, eso es decepcionante. Ahora, ¿qué hacer? Teniendo en cuenta la alta tecnología de que disponía aquel ciborg, cabía la posibilidad de que le siguiera la pista. Así que la sonrisa de Norman se ensanchó. Creo que voy a borrar toda la maldita cosa. Pulsó un botón. Se envió un único comando. Tiempo presente y ahora. La base letona había desaparecido. Una ojiva táctica, lanzada desde una de las instalaciones de Norman en alta mar, que en realidad estaba a nombre de Ross. Allí estaban haciendo algunos experimentos fuera de los libros. Así que, incluso si alguien rastrea esa base, sería el culo de Ross en llamas. ¿Por qué? Por nada. Solo por diversión. Solo para fastidiar al mandarín y a Amer. Norman dejó el vaso y vio que el satélite no mostraba más que fuego y escombros. En algún lugar, el mandarín se daba cuenta de que se la habían jugado. En algún lugar, Justin Amer se preguntaba qué demonios había pasado. ¿Y Norman? Se estaba riendo. Una risita baja al principio. Luego una risa completa e incontrolable. Porque ninguno de ellos tenía idea de quién estaba manejando los hilos. El mandarín se creía el cerebro. Martillo pensaba que era importante. Tontos. Norman Osborn siempre estaba 5 movimientos por delante. ¿Y esto? Esto no era más que un juego. Sus ojos parpadearon hacia otro monitor, donde un perfil de Howard Stark permanecía en pantalla. El viejo tuvo suerte. ¿Pero cuánto le duraría la suerte? La sonrisa de Norman se ensanchó. Vamos a averiguarlo. 3 años de sangre, sudor y adicción a la cafeína. El helicóptero descendió hacia la isla. Howard Stark estaba sentado atrás, en silencio, con las manos juntas mirando por la ventana. Había mantenido su promesa, incluso después del ataque y de haber estado a punto de perder la vida. El jefe de su equipo de seguridad quería que pasara desapercibido durante un tiempo, diablos, incluso Furia le dijo que pasara desapercibido, pero a pesar de todo eso, Howard vino. Quería ver a Tony y sus logros. Pero cuando la isla se hizo visible, se dio cuenta de que había subestimado severamente lo que Tony había construido aquí. Howard esperaba un centro de investigación. Tal vez algunos laboratorios de alta tecnología, algo de seguridad, el tipo de operación que Industrias Stark podría eventualmente integrar en su desarrollo a largo plazo. Lo que vio en su lugar, algo sacado directamente de la ciencia ficción. Un enorme campo de energía semitransparente se extendía por el perímetro de la isla. En cuanto el helicóptero se acercó, Howard sintió una leve vibración en los huesos, como si atravesara una barrera invisible. Más allá del escudo, la isla no era solo una base. Era una fortaleza. Las torretas defensivas automatizadas seguían el movimiento del helicóptero.
Los drones planeaban silenciosamente en formación, escaneando cada centímetro de la aeronave como si estuvieran decidiendo si derribarla o no. Y luego estaban las máquinas. Howard vislumbró algo patrullando las afueras. Un cuadrúpedo que se movía por la zona. Se detuvo un momento, y sus brillantes lentes azules se volvieron hacia el helicóptero, y Howard juraría que le estaba mirando a él. Jesucristo, Tony. ¿Qué demonios has construido? El descenso del helicóptero se ralentizó, la plataforma de aterrizaje se elevó ligeramente como si se estuviera ajustando para un aterrizaje más suave. Howard no se movió de inmediato. Sentía algo raro. No de forma amenazadora. Pero sí de un modo que le hizo sentir un cosquilleo en los instintos. Había estado en suficientes zonas de guerra como para reconocer esa sensación. En el momento en que las puertas del helicóptero se abrieron, Tony ya estaba allí. Gafas de sol puestas. Las manos en los bolsillos. Sonriendo. Bienvenido a Horizon, Pops, Tony llamó por encima del rugido de las aspas. Intenta que no te dé un infarto. Howard se burló, saliendo a la pista de aterrizaje. Con lo bien que has montado este sitio, me sorprende que no me hayan disparado desde el cielo. Tony sonrió. Bueno, casi lo fuiste. Tuve que anular las defensas automáticas en el último segundo. Howard se detuvo a medio paso. Estás de broma. Tony se limitó a sonreír. Howard soltó un suspiro lento. Por Dios, Tony. Estoy de broma, se rió Tony. Pero al dar los primeros pasos, la sensación volvió. Esa extraña y persistente sensación. Algo faltaba. Mientras Tony lo guiaba hacia el interior de la base, los ojos de Howard lo escudriñaban todo. Los edificios, la tecnología, los sistemas de seguridad, todo estaba muy por delante de lo que había en el mercado. Incluso la tecnología de seguridad de Shield palidece en comparación. Pero lo que destacaba no era la tecnología. Era la gente. O mejor dicho, las mujeres. Todas las personas con las que se cruzaron, ya fuera un investigador revisando planos holográficos, un ingeniero calibrando un dron o un agente de seguridad patrullando la zona, eran mujeres. Ni un solo trabajador varón a la vista. Howard no hizo ningún comentario al respecto. Quizá fuera una coincidencia. Quizá lo estaba pensando demasiado. Pero cuanto más caminaban, más evidente resultaba. Incluso el personal de combate que entrenaba a lo lejos, moviéndose como profesionales experimentados, eran mujeres. Howard frunció el ceño. Muy bien, ¿qué demonios está pasando aquí? Cuando entraron en el centro de investigación, Howard ya lo tenía claro. No se trataba de una extraña coincidencia de contratación. Tony había llenado deliberadamente de mujeres toda la base. Howard dejó de caminar. Tony dio unos pasos más antes de darse cuenta. ¿Pasa algo? Howard se cruzó de brazos. Sí. ¿Vas a decirme por qué todos los trabajadores de aquí son mujeres? Tony parpadeó tras sus gafas de sol y luego sonrió satisfecho. Tardaste en darte cuenta. Howard frunció el ceño. ¿Se trata de algún tipo de preferencia de contratación? ¿O simplemente te olvidaste de poner solicitudes para hombres? Tony se rió entre dientes. Tranquilo, papá. No he iniciado ningún movimiento antihombres. Howard enarcó una ceja. ¿Quieres explicarte? Tony exhaló por la nariz. Te dije que acabaría contratando a gente. Y lo hice. Solo que, tenía en mente a unos candidatos concretos. Howard entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de candidatos? La sonrisa de Tony se desvaneció ligeramente. Los mejores, dijo simplemente. No te preocupes. Son buenos en su trabajo. Howard se quedó mirando a Tony durante un largo rato, con los ojos entrecerrados. Sabía cuando su hijo estaba esquivando una pregunta. Pero, por ahora, lo dejó pasar. Tony no era de los que hacían algo sin una razón. Si toda la fuerza de trabajo eran mujeres, significaba que había una decisión calculada detrás de él. Tendría sus respuestas con el tiempo. Muy bien, dijo Howard, exhalando. Enséñame en qué has estado trabajando. Tony sonrió. Oh, pensé que nunca lo preguntarías. Con un movimiento de muñeca, Tony abrió una interfaz holográfica. Un pulso azul recorrió las paredes y, de repente, el suelo se movió. Las paredes, que antes eran de metal liso, empezaron a resquebrajarse, revelando enormes corredores subterráneos que descendían hasta lo más profundo de la isla. Howard dio un paso atrás, enarcando ligeramente las cejas. Jesús, chico. ¿Has construido toda una instalación subterránea? Tony sonrió satisfecho. Lo de arriba es un espectáculo. ¿Abajo? Ahí es donde ocurre la verdadera magia. El suelo bajo ellos empezó a descender.
Un ascensor oculto los llevaba sin problemas hacia abajo. Howard vio cómo el nivel superior desaparecía, sustituido por un vasto complejo de investigación iluminado. Laboratorio principal. Lo primero que notó Howard: su enorme escala. Las pantallas holográficas llenaban la sala, mostrando intrincados datos biomédicos, esquemas nanotecnológicos y simulaciones en tiempo real de regeneración celular. Tony dio un paso adelante, con los brazos extendidos. Muy bien, papá. Es hora de la gran gira. 3 años de trabajo, sangre, sudor y casi adicción a la cafeína, para llegar a esto. Howard se cruzó de brazos, lanzándole una mirada escéptica. ¿Seguro que no me arrepentiré de esto? Tony sonrió satisfecho. Oh, lo harás. Tu mente está a punto de explotar. Howard suspiró. Ponte a ello, chico. Tony dio un golpecito en una holointerfaz. Un modelo flotante en 3D de un dispositivo portátil se materializó frente a ellos, girando lentamente. Howard entrecerró los ojos al estudiar el diseño. Parecía engañosamente sencillo. Un simple escáner portátil, algo que cabía en la palma de la mano, pero que tenía más potencia de cálculo que el departamento de diagnóstico por imagen de todo un hospital. Tony recorrió el holograma, que mostraba demostraciones tridimensionales en directo. En una de ellas, el aparato escaneaba el pecho de un paciente en cuestión de segundos y mostraba un modelo tridimensional completo de sus órganos internos con una precisión asombrosa. Otra mostraba un escáner microscópico de las vías nerviosas, resaltando las zonas dañadas en tiempo real. Tony sonrió y observó cómo la expresión de su padre pasaba de la curiosidad a la auténtica intriga. Saluda al aparato de cartografía anatómica. Un escáner y tienes un desglose completo del cuerpo de una persona, hasta el nivel celular. Howard enarcó una ceja. Ya existen las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas, Tony. ¿Qué tiene esto de especial? Tony sonrió satisfecho. Velocidad, precisión y cero exposición a la radiación. Este aparato detecta tumores, aneurismas e incluso trastornos genéticos antes de que se manifiesten. Sin procedimientos invasivos, sin costosas estancias en el hospital, solo un diagnóstico instantáneo. Howard volvió a mirar la demostración. Santo cielo, Tony asintió. Exactamente. Imagínese a los paramédicos escaneando a una víctima de accidente sobre el terreno y sabiendo exactamente lo que le pasa, como hemorragias internas, fracturas o daños en los órganos, antes incluso de llegar al hospital. Se acabaron las operaciones de ensayo y error. Se acabaron los diagnósticos erróneos. Solo, pura precisión médica. Howard respiró hondo. Con esto vais a cerrar muchos hospitales. Tony se encogió de hombros. Si no pueden seguir el ritmo, es su problema. Howard soltó una risita. Maldita sea, chico. Esto es algo. Esto podría cambiarlo todo. Solo esto puede salvar muchas vidas. Tony sonrió satisfecho. Apenas estamos empezando. Volvió a deslizar el dedo. El holograma del escáner desapareció y fue sustituido por un modelo realista de un brazo humano. Se movía. No como una prótesis robótica. No estaba rígido. Ni mecánico. Se movía con naturalidad, los dedos se curvaban y flexionaban con un movimiento fluido y orgánico. Howard se quedó sin aliento. De ninguna manera. Tony sonrió. Te presento el futuro de las prótesis, dijo, observando la reacción de su padre. Sin articulaciones mecánicas, sin interface engorrosas, solo una integración perfecta entre la carne y la máquina. Howard dio un paso adelante, observando cómo el brazo holográfico respondía a las señales neuronales. ¿Cómo? Vio nanitos. Tony tocó la interfaz, ampliándola. Nanitos diminutos y autorreparables que se fusionan directamente con las terminaciones nerviosas. Sin necesidad de implantes cerebrales ni cirugías neuronales arriesgadas, solo aumento humano plug and play. La mente de Howard se aceleró. Nanomáquinas. Pero, ¿cómo? Llevo años investigando la nanotecnología y apenas he conseguido pequeños avances. Estas cosas consumen energía como si no hubiera mañana. Diablos, Shield, Oscorp e Industrias Amer no consiguieron gran cosa en este campo, y la mayoría acabaron en desastres. Y aquí está mi hijo, yendo por ahí como si nada. Nanite Auk. Buen trabajo, Tony. Esto no era solo un avance. Esto fue una revolución. Había visto intentos fallidos de esto antes. Amertech intentó prótesis neurales hace años. Fue un desastre, caro, inestable, y mató a la mitad de los sujetos de prueba. Pero esto era diferente. Howard se frotó la barbilla.
Entonces, ¿estás diciendo que un amputado podría simplemente, ¿qué? Acoplar uno de estos, y funciona al instante? Tony asintió. Tiempo de calibración de 24 horas. Sin reacondicionamiento muscular. Los nanocitos hacen todo el trabajo, como fusionarse con las terminaciones nerviosas, replicar la información sensorial y adaptarse en tiempo real. Incluso pueden crecer con el usuario, ajustándose con el tiempo como el tejido muscular real. En cuanto a la fuente de energía, funciona con un microreactor que necesita zumo cada mes más o menos, dependiendo de la calidad. Howard exhaló bruscamente. Jesús. Tony volvió a pasar el dedo. Aparecieron nuevos datos. Pacientes que recuperan toda la sensibilidad, incluidos el tacto, el calor y la presión. Soldados que recuperan miembros perdidos, capaces de luchar de nuevo. Niños nacidos sin extremidades que tienen la oportunidad de llevar una vida normal. No se trata solo de sustituir miembros perdidos, dice Tony. Se trata de hacer algo mejor. Howard se volvió hacia su hijo, con una expresión ilegible. ¿Te das cuenta de lo que has hecho aquí? Preguntó en voz baja. Tony sonrió satisfecho. Sí. Construir el futuro. Howard sacudió la cabeza. No, Tony. Esto va a sacudir el mundo. La sonrisa de Tony se ensanchó. Esa es la idea. Howard se cruzó de brazos. ¿Sabes lo que va a pasar después, verdad? Tony se encogió de hombros. A la industria farmacéutica le va a dar un infarto, y los gobiernos van a intentar robarlo. Por no hablar de esos criminales. Howard exhaló. Ya lo creo que lo harán. Tony se apoyó en la consola. Por eso estoy controlando el lanzamiento. Paso a paso. Primero, el escáner anatómico, presentarlo como una simple herramienta médica. Que el mundo se acostumbre a la tecnología basada en nanites antes de que yo lance la verdadera bomba. Howard asintió lentamente. Inteligente. Pero como has dicho, vas a tener a todos los contratistas militares, a todos los líderes mundiales, a todas las organizaciones en la sombra llamando a tu puerta. Tony sonrió satisfecho. Deja que llamen. Howard estudió a su hijo durante un largo momento. 3 años atrás, Tony no era más que un chico brillante y temerario con una visión. ¿Y ahora? Ahora jugaba a otro nivel. Y por primera vez en mucho tiempo, Howard no estaba seguro de si debía estar orgulloso, o aterrorizado. Howard dejó escapar un largo suspiro. Muy bien, genio. Tú ganas. Estoy impresionado. Tony sonrió. Lo sabía. Howard sacudió la cabeza, riendo entre dientes. Maldita sea, Tony. Ya ni siquiera puedo llamarte niño. Muy bien, genio. ¿Y ahora qué? Ya has puesto patas arriba la industria médica, ¿y ahora qué? ¿Teletransportación instantánea? ¿Viaje en el tiempo? Tony sonrió satisfecho. No. Demasiado complicado. Pero construí algunas cosas que nos harán muy, muy ricos. Howard arqueó una ceja. Ahora tienes mi atención. Hablemos de trabajo policial. Tony señaló una hilera de trajes blindados expuestos en estantes metálicos. No eran voluminosos exoesqueletos militares. Eran armaduras ligeras diseñadas para que las llevaran los agentes del orden sin ralentizarlos. Les presento el traje Aegis, dijo Tony, pasando los dedos por el blindaje. No es restrictivo, es ligero y está fabricado con un tejido de titanio polímero. Puede detener proyectiles de gran calibre, absorber traumatismos por objeto contundente e incorpora asistencia médica. Howard entrecerró los ojos al examinar el traje de cerca. No era como cualquier equipo antidisturbios o chaleco de Kevlar del mercado. Las placas se flexionaban ligeramente en las articulaciones, lo que permitía una movilidad total. Tony continuó. Tiene regulación de temperatura, detección de amenazas asistida por inteligencia artificial e incluso un sistema desfibrilador integrado, porque los policías no solo necesitan protección, sino también herramientas de supervivencia. Además, hay emisores de aturdimiento ocultos en los guantes, por si necesitan poner fin a una pelea sin apretar el gatillo. Howard dejó escapar un silbido bajo. Esta vez no pudo controlar su excitación. Joder. Estás a punto de dejar fuera de juego a todos los fabricantes de equipamiento policial. Ese es el objetivo, respondió Tony con una sonrisa de satisfacción. Los producimos en masa en Industrias Stark, los integramos a través de tus contratos con las fuerzas del orden, y en poco tiempo, todos los policías del país utilizarán mi tecnología en lugar de los anticuados chalecos antibalas. Howard se cruzó de brazos. ¿Y el gobierno? Tony se encogió de hombros. Al principio se resistirán. Demasiados trámites burocráticos.
Pero cuando vean que la policía local supera a los equipos de SWAT, se alinearán. Howard sonrió. Lo has pensado muy bien. Tony sonrió satisfecho. Siempre lo hago. Tony condujo a Howard a otra sección del laboratorio, donde había un armero con lo que parecían pistolas modificadas, porras y rifles compactos. Vale, dijo Tony, cogiendo lo que parecía una elegante pistola plateada. Esta pequeña belleza. El Guardián MKI es un arma de defensa civil no letal. Dispara impulsos de choque de alta densidad lo suficientemente fuertes como para derribar a un atacante armado sin causarle daños permanentes. Howard enarcó una ceja. Las armas aturdidoras ya existen, chico. Tony sonrió satisfecho. Sí, y apestan. Corto alcance, tiempo de carga lento, poco fiables en condiciones extremas. Este chico malo. Recarga instantánea, alcance efectivo de 15 metros y sin necesidad de contacto físico. Funciona incluso a través de armaduras ligeras y ropa gruesa. Ah, y lo mejor. Señaló el lateral del arma, donde había un pequeño escáner biométrico. Solo el propietario registrado puede dispararla. Así que no hay armas robadas que se vuelvan contra sus propietarios. Howard exhaló. Eso es, realmente brillante. Tony no había terminado. Se acercó y cogió lo que parecía una porra plegable. Esto. El bastón de la viuda. Pulsó un botón y el bastón se extendió al instante, con un chisporroteo de electricidad a lo largo. Howard enarcó las cejas. Golpea como un bate de béisbol, aturde como una pistola eléctrica y, además, es prácticamente irrompible. Además, el voltaje es ajustable, por si necesitas pasar de aturdir a un atracador a matar a un maldito oso pardo. Howard se rió sacudiendo la cabeza. Y esto, Tony cogió un rifle compacto de aspecto futurista. Es el rifle de pulsos G-Force. No dispara balas. En su lugar, utiliza energía cinética comprimida. Suficiente fuerza para golpear a un atacante en el culo sin ningún trauma de penetración. Bueno para armas caseras. Y tiene software integrado de inteligencia artificial. No puede disparar solo porque quiere, reconoce la amenaza antes de desbloquear. Además, es completamente inaqueable y no se activa si un niño se le acerca con una pistola de juguete o un cuchillo de plástico. Howard cogió el rifle y sintió su peso. Era ligero, bien equilibrado y no retrocedía. Así que estáis dando a los civiles una forma de defenderse, reflexionó Howard. Sin producir armas mortíferas en masa. Tony asintió. Exactamente. Las liberas a través de programas de defensa civil aprobados por el gobierno, y de repente, hemos armado al público sin el riesgo de tiroteos masivos. Sin muertes. Sin incidentes de armas robadas. Solo pura tecnología de autodefensa. Howard exhaló. Hijo, si esto funciona, estás a punto de poner a todos los grandes fabricantes de armas por los suelos. Tony sonrió. Sí, bueno, tuvieron una buena racha. Tony se dio la vuelta y guió a Howard hasta la última estación. ¿Y esta? Esto era grande. Un coche rojo se sentó en el centro de la plataforma de pruebas. Parecía un coche deportivo, pero más elegante, más malo y más avanzado. Howard preguntó. ¿Coche? Tony tocó el capó. Esto, papá, es el futuro del transporte. Funciona con un reactor de microarco. Sin gasolina. Sin combustibles fósiles. Solo energía pura. Los ojos de Howard se abrieron de par en par. Espera. Espera. ¿Pusiste un reactor en un coche? Tony sonrió satisfecho. Sí. Uno personalizado. Howard respiró lentamente. ¿Te das cuenta de que si pones esto en marcha, matarás a todas las compañías de petróleo y gas de la noche a la mañana, verdad? Tony asintió. Sí. Mi tecnología acabará pronto con la mayoría de las empresas. Así que ya no importa. Howard se rió, sacudiendo la cabeza. ¿Realmente vas a por la garganta, eh? Tony dio un golpecito en el lateral del coche y apareció una interfaz holográfica que mostraba los componentes principales. Este bebé recorre más de 16.000 kilómetros por carga, y las estaciones de carga funcionan con redes de energía de reactores de arco localizados. ¿Qué significa? Una vez que instalemos suficientes estaciones, la gente no tendrá que volver a pagar por la gasolina. Ellos nos pagarán la mitad de lo que pagan ahora. Howard exhaló. Bueno, ahí va otro. Tony sonrió. Sí. Esto es lo que haremos. Lanzamos estos coches bajo Industrias Stark, instalamos estaciones de carga en las principales ciudades y, para cuando Ford, GM y Tesla se den cuenta de lo que está pasando. Chasqueó los dedos. Estarán obsoletos. Howard se rió.
Por Dios. Estás a punto de comerte viva a toda la industria del automóvil. Tony sonrió satisfecho. Mejor yo que algún dinosaurio corporativo intentando vender coches eléctricos de medio pelo con una duración de batería de mierda. Howard exhaló. Se pasó una mano por el pelo, procesándolo todo. Tony no solo estaba cambiando el juego. Estaba quemando el reglamento. Y Howard no pudo evitar sentirse impresionado. Tras un largo silencio, respiró hondo y sonrió. Bueno, chico, dijo. Tú ganas. Estás a punto de sacudir todo el maldito mundo. Tony sonrió satisfecho. Ya lo creo que sí. Howard sacudió la cabeza. De acuerdo. Manos a la obra. Será mejor que estés preparado para una pelea. La sonrisa de Tony se ensanchó. Siempre.